La cuarta línea o dirección de investigación son las utopías proyectuales del lugar. En todas ellas encontramos escucha y respeto del entorno natural, llevar la utopía al mundo real en armonía total con la naturaleza, sensibilidad ante los valores arquitectónicos, agrícolas y culturales del lugar, arquitectura popular o vernacular. Destacamos la amistad con César Manrique y el legado que aportan a las islas. La arquitectura debe adaptarse a la naturaleza, como decía Fernando, puestos a soñar lo más. Con el primer método son los 6 proyectos seleccionados, todos no construidos. Se trata de los siguientes. En 1959 la capilla funeraria para un cementerio militar, que es su proyecto fin de carrera. En 1959 el concurso para el teatro infantil. En 1963 el plan parcial Playa Blanca en Lanzarote. En 1971 el Hotel Dromedario en Urbanización Cortijo Viejo Lanzarote. En 1972 la ciudad de las Gaviotas en Risco de Zamora, Lanzarote. En 1972 Montaña Bermeja en Lanzarote. Destacamos los trabajos de urbanismo en Lanzarote y el legado de las reservas naturales, gracias a la redacción del Plan General de Yaiza sobre Montaña de Fuego y el Golfo. Con el segundo método se han analizado gráficamente 3 proyectos, que son los siguientes: el Plan Parcial de Playa Blanca en Lanzarote, Montaña Bermeja y la ciudad de las Gaviotas. En 1963 se presenta con Antonio Miró al Plan Parcial de Playa Blanca en Lanzarote. Reconoce la pureza virginal del lugar y propone la integración paisajística sobre las huellas del cultivo lajeria. Por ello, propone un asentamiento al borde del mar sobre las huellas de conos invertidos de lajeria, con los diferentes tipos de apartamentos escalonados, cuyas cubiertas recogen las aguas de lluvia, canalizándola y almacenándola en los aljibes enterrados bajo las plazoletas centrales de la ordenación. Se trata de inmensos jardines hundidos. Las terrazas de los apartamentos rebosarían de exuberante vegetación en sus bordes. Estos conceptos arquitectónicos los volverá a retomar años más tarde en Los apartamentos, las terrazas en Punta La Mona, en 1964, en un tipo de distribución de dichos apartamentos, y en el concurso de viviendas en Guadalmina, Málaga, entre 1978 y 1981. El siguiente proyecto que hemos reconstituido gráficamente se trata del proyecto realizado en 1972, la ciudad de las Gaviotas en Famara. En croquis, en mano alzada, Fernando proyecta la ciudad de las Gaviotas. Se accede en coche con una pendiente ascendente por el risco de Famara, sin ver el mar, llegando a unos jardines hundidos que se van escalonando, excavados en toba volcánica muy porosa e higroscópica del terreno existente. Los jardines se llenarían de vegetación del lugar y de pequeñas albercas. Estos jardines hundidos evocan en planta a las formas de la lava volcánica. 2 grupos de 3 ascensores nos llevan a descender verticalmente, lo que Fernando diría rascainfiernos, a unas galerías que nos recuerdan a las cavernas guanches de los aborígenes. Desde dichas galerías se abren miradores que nos evocan a mejillones encallados al borde del mar con el romper de las aguas. Sus formas laminares de doble curvatura nos referencia a su proyecto anterior de 1959, el concurso del teatro infantil. También en el año 1972 proyecta Montaña Bermeja. Respetando la belleza virginal de Montaña Bermeja con su laguna verde en la playa, propone una excavación laberíntica en los 2 mares laterales de lava negra de unos 3 o 4 metros de altura. Dichas excavaciones laberínticas están protegidas de los vientos y consiste en una distribución de patios como jardines hundidos con casas blancas de pequeña crujía a su alrededor, inspiradas en la arquitectura popular de Lanzarote. Desde lo alto de Montaña Bermeja se verán los tejados blancos de las viviendas. En la 6ª línea de investigación desarrollamos las terrazas. En ellas observamos intimidad con el paisaje. El paisaje entra y sale de la vivienda.
La vegetación es un elemento constructivo más de las terrazas. Vegetación y arquitectura se funden en los bordes de las terrazas. Con el primer método, todos los proyectos seleccionados son construidos y no hemos reconstituido ninguno de ellos gráficamente al ser todos construidos. Fernando Higueras da diferentes soluciones conceptuales en las terrazas. La primera solución se trata de terrazas escalonadas, piramidales, donde podemos ver su germen inicial de su idea con el proyecto del Plan Parcial de Playa Blanca con la Jeria de Lanzarote en 1963 y otro germen inicial en la arquitectura tradicional de Pampaneira en las Alpujarras granadinas. Los proyectos que destacamos son los apartamentos de las terrazas en Punta La Mona, años 64-65, el Hotel Las Salinas en Teguises, Lanzarote, años 73-77, y el concurso de viviendas en Guadalmina, Málaga, años 78-81. La siguiente solución conceptual se trata de terrazas que rodean todo el perímetro. Se incluyen en este apartado todas sus viviendas unifamiliares, más los proyectos educacionales como el Colegio Estudio y el concurso Escuelas Tipo. Destacamos los proyectos de la Uva de Hortaleza en Madrid, año 1963, y las viviendas subvencionadas para la Caja de Ahorros en Granada, años 1967-68. La otra solución conceptual se trata de terrazas como jardines verticales en fachada. Son enormes jardineras de 1 metro de ancho por 1,60 de alto que dan intimidad con la terraza colindante. De ellas cuelga verticalmente la vegetación, en abundancia, marcando los ritmos estructurales compositivos del edificio. Destacamos los proyectos de viviendas, locales comerciales y aparcamientos para el Patronato de Casas Militares en Madrid, años 67-75, y viviendas El Altillo en Almuñécar, años 67-69. La séptima línea o dirección de investigación se trata de la forma estructural tipo paraguas. Encontramos los siguientes conceptos. La arquitectura es construcción. Superficies laminares de doble curvatura de Félix Candela, que entran en España en el año 1964 con construcciones laminares de Ricardo Urgoiti y José Enrique Ruiz del Castillo Ucelay. En todas ellas podemos ver belleza, eficacia funcional, economía constructiva, iluminación cenital. Con el primer método se han seleccionado dos proyectos, uno construido y otro no construido. En el año 1966-67, la fábrica de cementos Tecosa, en la Carolina, Jaén, proyecto construido, y en el año 1982 la ampliación para el aeropuerto de Murcia. En dicha dirección de investigación no se ha reconstituido gráficamente ningún proyecto. En la octava línea o dirección de investigación se trata de la forma en espiral. Encontramos los siguientes conceptos. Sensibilidad a las formas naturales y orgánicas, en concreto a la espiral de la sucesión de Fibonacci. Respeto y adecuación al lugar. Interés y aprendizaje de la arquitectura popular y tradición. Materiales naturales, oficio-taller, a la vez que se apoya en las nuevas tecnologías emergentes del hormigón armado. Individualidad del artista como artesano único, fidelidad a su discurso interior, ruptura con el movimiento moderno de Mies van der Rohe y Le Corbusier. Con el primer método se han seleccionado unos 2 proyectos no construidos y soluciones de escaleras con forma helicoidal en diferentes materiales, maderas, metálicas o en hormigón. Los proyectos son los siguientes. Año 1964, concurso Jaula de Elefantes. Año 1960, 10 residencias de artistas en el Monte del Pardo. Entre las escaleras helicoidales de madera encontramos la Casa Santonja en Somosagua, 1964. La Casa de Andrés Segovia en Punta La Mona, años 65-66.
y la cueva en Maestro Lasalle 36, Madrid, año 75-77. Entre las escaleras helicoidales metálicas destacamos la escalera de la Casa Fierro en Marbella y la de la Macarrona en Somosaguas. Y entre las escaleras helicoidales de hormigón destacamos la del Museo López Torres en Tomelloso en 1980. Con el segundo aumento se han analizado gráficamente las 10 residencias de artistas en el Monte del Pardo en el año 1960. Supuso un segundo premio con un accésit para el Premio Nacional de Arquitectura de 1960. Parte de la escucha del lugar en el Monte del Pardo. Aparecen bancos que se invitan a pararse en los rincones con sorpresa. Propone 10 residencias diferentes para cada hombre o artista, individual y único. En las primeras 6 residencias se adaptan a la topografía del terreno de manera ascendente. Al llegar al edificio de zonas comunes, la cota de nivel es la misma y se mantiene constante en las residencias 7, 8 y 9. La residencia 10, destinada al pianista, se aleja del resto y a una cota de nivel más alta del conjunto. Las partes forman una unidad espontánea y armónica del conjunto. La ley de composición de las cubiertas de cada residencia parte de un cuadrado de 10 metros por 10 metros, en total 100 metros cuadrados. Se recorta el cuadrado en 8 partes triangulares. Se coloca desde un centro y desde uno de los vértices de cada triángulo cerrándose en 360 grados. En el centro se coloca la chimenea, el calor, el punto de encuentro en bancos corridos. Esta idea ya apareció en el año 1958 con el refugio de alta montaña. Para definición de muros curvos y tetraedros de cubierta. Las diferentes estancias de cada residencia están delimitadas por muros curvos de mampostería o de hormigón en masa, encofrados por entablados de madera tipo como si se trataran de persianas de madera. La luz es rasante a izquierdas y entra para el trabajo del artista. La cubierta se conforma de 8 tetraedros que coinciden en el centro chimenea punto más alto. Dichos tetraedros se podrán construir en diferentes materiales, pero preferentemente con vigas de madera. La luz cenital norte entra por una de la escala de los tetraedros de cubierta. Podemos observar en la composición de las láminas de la residencia número 1 ese tratamiento fluido de las plantas y esa geometría cristalina de las cubiertas. En las zonas comunes observamos la chimenea colectiva y el objetivo abierto de cubierta para el patio destinado a la función de comedores colectivos. Y en la residencia número 10, para el pianista, esa cota de nivel más alta, el centro se abre como un objetivo, conformándose un patio interior que invita a entrar. A continuación vemos una perspectiva comparativa con la maqueta del momento. La línea 9, o última dirección de investigación, se trata de los últimos proyectos. Nos hablan de ese renacer creativo de Fernando como incansable investigador. Con el primer método se han seleccionado 5 proyectos no construidos y se trata de los siguientes. Los primeros nos hablan de arquitecturas enterradas, tan amadas por Fernando, y esa introducción de la luz cenital, esas cubiertas verdes y ese efecto invernadero, con el proyecto de las oficinas Parvit en Mallorca y el proyecto del 2002 del concurso de la Zona Cero en Nueva York. Posteriormente aparecen otros 2 proyectos que nos hablan de arquitecturas en el cielo, como hábitats autosuficientes en las nubes. El interés de Fernando por esas energías limpias y autosuficientes, influenciado por su hijo Ricardo Higueras de Cárdenas, que por entonces investigaba el hábitat de España en autocaravana. Estructuralmente señala el tirante frente a la masa. 2 proyectos que aumentan proporcionalmente sus dimensiones, pasando de una altura de 350 a 1001 metros de altura.
El primer proyecto se trata el desarrollado en el 2004 para el concurso del pabellón puente para la Expo de Zaragoza 2008. Y el segundo proyecto, el desarrollado en el 2005, que se trata de un rascacielos horizontal en China. Posteriormente desarrolla un proyecto que es como una arquitectura puzzle y su característica principal es que está todo desarrollado en granito, como una pieza de relojería perfecta. Fernando Higueras hablará de él refiriéndose a El Capricho, situado en Recife, Brasil, año 2007. El encargo surgió cuando Roberto Viana descubrió en la web de Fernando Higueras las 10 residencias del artista en el Monte del Pardo. Roberto Viana, al tener un terreno con una cantera de granito en Recife, Brasil, le propuso construirla toda en granito e invitó a viajar a Fernando a Brasil para que conociera el lugar. Entonces, Fernando le sugirió construir allí el Capricho como en un único material, todo de piedra de granito y con juntas a hueso en unión seca. Nos habla de precisión constructiva, de un estudio y diseño de cada piedra tallada en estereotomía. El Capricho está concebido como una pieza de relojería perfecta, llena de belleza. De la armonía de todas las porciones habrá de derivarse un resultado bello. La planta es centrada y con una cúpula en unidad espacial, el óculo central abierto como el Panteón de Agripa de Roma. Decía Fernando, y a mí, arte, belleza y función, siempre he querido verlos reunidos como buenos hermanos. La belleza ha sido siempre para mí el resplandor de la verdad. Hay algo que sí quiero apuntar como fundamental para mí, decía Fernando. La belleza final de la arquitectura habrá de ser la consecuencia de todas y cada una de las bellezas de orden espacial, estructural, económico, plástico y demás que organizan la inventiva de un arquitecto. De la armonía de todas estas porciones habrá de derivarse un resultado bello. Es decir, para Fernando, la importancia de la función flexible y de adaptarse a los cambios funcionales con el paso del tiempo. Para terminar, quiero señalar una reflexión. El subconsciente intuitivo artístico del pensamiento creativo de Fernando Higueras es capaz de actuar al unísono entre la observación de la naturaleza, la geometría, los números, la función flexible, los materiales, el oficio de taller, la estructura, la forma, la lógica constructiva, la luz, la escala, la proporción, la belleza y la armonía del todo, para llegar a aunar todos estos elementos bajo una ley generativa natural. Fernando Higueras se vale de la intuición sobre la razón de su subconsciente como patrón del barco que ordena las partes en armonía con el todo. Como conclusiones generales, en la presente tesis se ha establecido unas conclusiones por cada línea de investigación, existiendo interconexiones entre unas y otras líneas, además de las conclusiones generales. En el pensamiento creativo de Fernando Higueras en su arquitectura se constata el uso reiterado de unas constantes, que son sus invariantes arquitectónicos a lo largo de su obra, incluida la no construida. A través del estudio cronológico de sus constantes creativas, germen, desarrollo, evolución y culminación, y a través del análisis de reconstitución gráfica de su arquitectura, nos acercamos a la comprensión de su pensamiento creativo. La aportación de 360 láminas de reconstitución gráfica, de 13 proyectos de su obra no construida, sus arquitecturas dormidas, son un documento riguroso, de precisión dimensional, novedoso y de gran interés para el estudio de la arquitectura española de mediados del siglo XX. Durante el desarrollo de la presente investigación se fueron abriendo futuras líneas o direcciones de investigación que enumero a continuación. Fernando Higueras como urbanista, esa fuerte conciencia social y de respeto cultural del lugar. Aportaciones de los planes parciales de Lanzarote, entre otros.
Destacamos, por ejemplo, en 1969 el Plan de Ordenación de Palomares del Río en Sevilla y en 1972 el Plan Parcial de 1.200 hectáreas en los Charcos, en Costaguise, de Unión Explosivos Riotintos, que es donde está el Hotel Las Salinas en Lanzarote. Otra dirección de investigación podía ser el estudio técnico constructivo de la utilización del hormigón armado en su obra construida. Otra futura línea de investigación sería la luz cenital en sus arquitecturas enterradas. Los proyectos educacionales, destacando en 1969 el concurso de la Universidad de Madrid, que supuso un accésit, el Liceo Tassara de Málaga en 1966 y en 1966 también el Centro Escolar Promesa en Barajas, Madrid. El estudio de sus proyectos en Abu Dhabi, que yo denomino en la tesis Geometrías en Estrellas, destacando en 1982 el concurso internacional para locales comerciales y residencias en Abu Dhabi. Su interés por la arquitectura tradicional y popular y la utilización constructiva de sus invariantes. Como decía Fernando, de ahí aprendí la naturalidad, la adecuación, el orden, la función, la lógica, la economía, el oficio, la uniformidad y la variación. Destacamos el proyecto de 1976, conjunto turístico de apart-hotel, casas colgadas, apartamentos y poblado marinero en el acantilado Los Gigantes de Tenerife. Su interés por el taller oficio y el empleo de los materiales naturales del lugar, destacando en 1970 las viviendas subvencionadas en Sevilla con el empleo del ladrillo del tejar, que fue el que se empleó en la Giralda de Sevilla, que es un ladrillo de la zona y que mejoró mucho el precio final de la obra. El estudio de su mobiliario y de la escala humana de sus obras, el diseño de sus muebles, una escala justa, precisa, según la utilidad del objeto. Sus inquietudes artísticas y alta sensibilidad cultural, su entorno cercano de amistades de juventud, forma parte de la cultura artística contemporánea española. Por lo tanto, la presente tesis doctoral abre e inicia un camino de reconstitución gráfica para la totalidad de su obra no construida. El pensamiento creativo de Fernando Higueras, unido a su enorme capacidad de trabajo, explica la magnitud de sus arquitecturas dormidas, no construidas, germen de su pensamiento como arquitecto. Para finalizar, en una conversación con Ricardo Higueras de Cárdenas, recordó a su padre Fernando la siguiente expresión verbal que solía decir Fernando: la creación no viene por inspiración, sino por exudación. Muchas gracias.